Hola, muy buenas. Vamos a relacionar ángulos, cualquier ángulo, con un ángulo del primer cuadrante. Y esto nos va a facilitar muchísimo las cosas a la hora de calcular las razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Bien, vamos allá. Entonces, partimos, como siempre, de nuestra circunferencia, la circunferencia goniométrica, y una vez que tenemos ahí, pues nosotros nos van a dar un ángulo, ¿vale? Imaginaos que el ángulo, pues por ejemplo, este angulillo de aquí, que es un ángulo del segundo cuadrante, ¿vale? Bueno, pues si el ángulo está en el segundo cuadrante, a mí lo que me interesa es este de aquí, es decir, lo que le falta a ese ángulo para llegar a 180. Esto le voy a llamar alfa, de manera que tengo este de aquí y tengo este otro triangulillo de aquí, que evidentemente tiene el mismo ángulo. Por ejemplo, para que lo veamos mejor, imaginaos que estamos hablando de un ángulo de 150 grados, es decir, que de aquí a aquí sea 150. Vale, entonces a mí lo que me interesa es hacer 180 menos 150, que es 30, que sería este pequeñito de aquí, es decir, el suplementario, lo que le falta a 150 para llegar a 30, que sería esto de aquí. Y entonces yo voy a poder relacionar ahora este ángulo con este, ¿de acuerdo? Entonces los que yo voy a poder relacionar van a ser el coseno de 180 menos alfa con el coseno de alfa. La tangente de 180 menos alfa, vamos primero con el seno, perdón, el seno de 180 menos alfa con el seno de alfa, y por último la tangente de 180 menos alfa con la tangente de alfa. ¿Vale? ¿De acuerdo? Porque es el ejemplo que nosotros tenemos aquí. Bien, vamos a fijarnos, es decir, repito los ángulos que tenemos. Tenemos dos ángulos, uno es este y otro es este, ¿vale? Que sería el 180 menos alfa, en mi caso sería el 150, ¿vale? En todo caso, si nos fijamos, los triangulillos son exactamente estos de aquí, son este de aquí y este de aquí, ¿de acuerdo? Bien, entonces, fijaos que aquí tenemos que este sería x, que sería el coseno de alfa, y este sería el coseno de 180 menos alfa. Y este sería y, que sería el seno de alfa, y este sería el seno de 180 menos alfa. Entonces, si nos fijamos, lo que estamos diciendo es que el coseno de 180 menos alfa es este. Es lo mismo que este, pero cambiado de signo. O sea que el coseno de 180 menos alfa es menos el coseno de alfa. ¿Qué ocurre con el seno? Que sería este de aquí con este de aquí. Bueno, tenía que estar mejor pintadito. Este de aquí y este de aquí. El seno es exactamente el mismo, porque tiene las mismas coordenadas. Luego el seno es el seno. Y la tangente es seno partido por coseno, por lo tanto es multiplicarlo, sino es menos la tangente. ¿De acuerdo? Fijaos, con nuestro ejemplo, me daban un ángulo de 150 grados, ¿vale? Si me dan un ángulo de 150 grados, yo tengo que relacionar el coseno de 150, el seno de 150 y la tangente de 150, ¿con qué? Bueno, pues fijaos que al ser 150 es 180 menos 30, es decir, lo tengo que relacionar con el coseno de 30. Al ser el seno de 150 es el seno de 180 menos 30, lo tengo que relacionar con el seno de 30. Y la tangente es la tangente de 180 menos 30, que es relacionarlo con la tangente, de 30. ¿Vale? Entonces fijaos que el coseno de 150 estaría aquí, es lo que acabamos de ver, sería menos el coseno de 30, porque uno es positivo y otro es negativo, el seno coincide y la tangente más por menos. ¿De acuerdo? Entonces, si el ángulo me cae en el segundo cuadrante, relaciono este ángulo, ¿vale? Relaciono este ángulo con el complementario del primer cuadrante, es decir, con el suplementario, perdón. Relaciono este ángulo con el que le falta para llegar a 180, el suplementario, lo que falta para llegar a 180. Si era 150, imaginaos que fuese 120. Bueno, pues entonces relacionaría 120 con ¿cuál? 180 menos 20, que serían 60. Y relacionaría el de 120 con el de 60, tanto el seno, el coseno como la tangente. ¿Vale? Bien. Eso en el segundo cuadrante. ¿Vale? Bien. Vamos ahora a ver qué pasa si en lugar de ser en el segundo cuadrante, es en el tercer cuadrante. ¿De acuerdo? En el tercer cuadrante. Bueno, pues es todo muy parecido. En el tercer cuadrante, bueno, pues nosotros cogemos y pintamos una vez más nuestra circunferencia goniométrica, ¿no? Y ahora pasamos a un ángulo del tercer cuadrante. Bueno, pues en el ángulo del tercer cuadrante, a mí lo que me interesa, ¿no? Para que veáis, ya lo hacemos así para que veáis, a mí el ángulo que me va a interesar es este de aquí. Este va a ser mi ángulo alfa, que es este de aquí, que es mi ángulo alfa. Entonces, si nos estamos fijando, este ángulo alfa va a ser
180 más alfa. Es decir, lo que se pasa el ángulo de 180. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a poder relacionar el coseno de 180 más alfa con el coseno de alfa. Voy a poder relacionar el seno de 180 más alfa con el seno de alfa y la tangente de 180 más alfa con la tangente de alfa. ¿Vale? Porque voy a tener este triangulillo de aquí y este triangulillo de aquí, que son exactamente el mismo triángulo, están girados. Fijaos que aquí esto será el coseno de alfa, esto será el seno de alfa, recordad x coseno y seno. Este será el coseno de 180 más alfa y este será el seno de 180 más alfa. Por lo tanto, fijaos que el coseno de alfa y el coseno de 180 menos alfa es uno positivo y otro negativo. Es el mismo, pero uno está a un lado y otro está al otro. Por lo tanto, es menos el coseno de alfa. El seno, fijaos que esto sería positivo y este sería negativo. Lo mismo, pero con menos. Y la tangente, menos por menos es más. Vale. Por ejemplo, imaginaos que a mí me mandan un ángulo del tercer cuadrante, pues que sea el ángulo, pues por ejemplo, que sea el ángulo de 210. ¿Vale? Entonces, el ángulo de 210 me cae aquí. Yo lo que tengo que buscar es mi alfa, es decir, con el ángulo del primer cuadrante que tengo que restar. ¿Y cuál es? Pues como se pasa, tengo que ver cuánto se pasa de 180. Es decir, 180 más alfa tiene que ser igual a 110. ¿Cuánto se pasa? Pues se pasa exactamente 30. ¿Vale? Porque yo sé que 180 más 30 es igual a 210. Entonces, yo voy a poder relacionar el coseno de 210 con el coseno de 30. El seno de 210 con el seno de 30 y la tangente de 210 con la tangente de 30. ¿Vale? Estas son las cosas que yo voy a poder relacionar. ¿Por qué? Porque 210, si queréis, es el coseno de 180 más 30. ¿Vale? 180 más alfa. Es el alfa que yo estoy buscando. El alfa que yo estoy buscando es este de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces a partir de aquí, lo de antes, coseno positivo a negativo tiene que ser negativo, el seno, uno está arriba, otro está abajo, negativo, y la tangente menos por menos. ¿De acuerdo? Bien, ya está entonces con ángulos del tercer cuadrante. Bien, nos falta, para finalizar, un ángulo del último cuadrante, del cuarto cuadrante. ¿Vale? Que tiene mucho que ver, normalmente son lo que se llaman también los ángulos negativos, ¿no? Porque los positivos se cuentan en el sentido antihorario y los negativos se cuentan en el sentido horario. ¿Vale? Bien, a ver, ahora miramos esto que estoy diciendo, lo que es. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ángulos del cuarto cuadrante. Yo cojo y me hago mi circunferencia goniométrica. Un ángulo del cuarto cuadrante sería este de aquí. ¿Vale? Por ejemplo, este de aquí. Entonces, yo lo que voy a necesitar es relacionar con un ángulo del primer cuadrante que va a ser alfa, que va a ser este de aquí, que será este de aquí. ¿Vale? ¿Qué ángulo va a ser? Fijaos que si este es alfa, todo esto va a ser 360 menos alfa. Por ejemplo, para que lo entendamos. Vamos a ver. 360 menos alfa es el que voy a relacionar yo con alfa. ¿Vale? Todas las razones. El coseno con el coseno, el seno de 360 menos alfa con el seno de alfa y la tangente de 360 menos alfa con la tangente de alfa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque fijaos, una vez más, volvemos a tener los triangulillos. Fijaos que en este caso el mismo coseno está aquí, este sería el coseno, el seno, este sería el seno de alfa y este sería el seno de 360 menos alfa. ¿Vale? Porque a todo 360 le estoy quitando alfa. ¿Vale? Por ejemplo, estamos hablando de un ángulo que sea un ángulo de 300, ¿vale? Un ángulo de 300. Fijaos que si yo hago 360 menos 300, esto me da 60. ¿Qué es mi alfa? ¿Vale? ¿Qué es mi alfa? Es decir, que yo estoy relacionando el coseno de 300 con el coseno de 60. El seno de 300 con el seno de 60. ¿Por qué? Porque es lo que le falta a 300 para llegar a 360, ¿vale? Y por último la tangente de 300 con la tangente de 60. Bueno, la relación es muy fácil, ¿no? Fijaos que el coseno es exactamente el mismo, de hecho coinciden, es exactamente el mismo. El seno es el mismo, pero uno es positivo y otro es negativo, es decir, que el del 360 va a ser menos el seno de alfa. Y la tangente, una vez más, al ser más por menos es menos. Es decir, que el coseno de 300 es exactamente igual al coseno de 60,
El seno de 300 es menos el seno de 60 y la tangente de 300 es menos la tangente de 60. ¿De acuerdo? Bien, fijaos que esto también es lo que se llaman los ángulos negativos, ¿vale? Que es a lo que iba. Es decir, yo el ángulo lo puedo considerar positivo, siempre se considera positivo cuando contáis el ángulo así, ¿vale? Esto sería un ángulo positivo de aquí. Mientras que el ángulo negativo es contar al revés. Es decir, que es lo mismo decir un ángulo de menos alfa, es el mismo ángulo, menos alfa grados, que 360 menos alfa. ¿Vale? Es exactamente el mismo ángulo. Por ejemplo, imaginaos que me dan un ángulo de menos 150 grados. Bueno, pues este ángulo es el mismo que 360 menos 150. ¿Vale? Es el mismo ángulo, pero contado en positivo, porque el punto es el mismo. Entonces sería un otro. Ejemplo, otro si queréis, pues podemos hacer, para que lo veáis bien, el de menos 30 grados, pues es lo mismo que 360 menos 30. Es decir, que el ángulo de menos 30 grados es exactamente igual que el ángulo de 330 grados. Hablamos lo mismo. Esto sería contar de aquí para abajo, este sería menos 30, ¿vale? Y el otro sería contar de aquí para arriba, que sería 330. Pero es lo mismo uno que otro, ¿vale? Positivos para allá y negativos para acá. ¿De acuerdo? Bien. Y de la misma manera, si se trata de dar vueltas, ¿no? Por ejemplo, un ángulo de 400 grados, pues ¿qué es? Bueno, pues un ángulo de 400 es una vuelta que son 360 y es lo mismo que el ángulo de 40, porque es lo que se pasa de 360. ¿Vale? Muy bien, pues con esto ya tenemos todos los ángulos relacionados con un ángulo de primer cuadrante. Repito, si es en segundo cuadrante es el suplementario, es decir, lo que le falta al ángulo para llegar a 180. Ese es mi ángulo de primer cuadrante. Si es en el tercero cuadrante es lo que se pasa de 180, ese es mi ángulo. Y si es en el último cuadrante, en el cuarto, es lo que le falta al ángulo para llegar a 360. ¿De acuerdo? Venga.